Bien, entonces en esta mañana le invito ahora sí que abra la palabra en Segunda a los Corintios, el capítulo 4. Segunda a los Corintios, el capítulo 4. Y voy a titular este tema para aquellos que toman nota: si me olvido de mi fragilidad, Dios se encarga de recordármela. Le repito, si me olvido de mi fragilidad, Dios se encarga ¿de qué? De recordármela. ¿Cuántos aquí sabemos que somos frágiles? ¿Cuántos reconocemos nuestra fragilidad? Somos seres humanos, ¿cuántos lo reconocen? Es bueno uno estar parado donde debe estar en la vida. Y una de las cosas que evidencia eso es que uno sea consciente que es frágil. Uno es un ser humano hecho de carne y hueso, con debilidades, con flaquezas, con problemas. Como hemos dicho tantas veces, la fe nos falla a veces. ¿A cuántos les falla? De vez en cuando, ¿cierto? Y es allí donde entendemos que el ser humano es frágil, pero que hay momentos en la vida donde de pronto se nos puede olvidar esa fragilidad. Y cuando se nos olvida, entonces entra la mano de Dios ¿a qué? A recordarme que soy frágil. A veces uno, a razón de los triunfos, de los éxitos que tiene, de los niveles que va alcanzando en la vida, se le olvida que es frágil. Y si es frágil, todo se lo debe al único que es fuerte, y es a Dios. El único que es realmente fuerte es ¿quién? Es Dios. Por eso dice muy bien allá en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra, porque es que somos frágiles, somos débiles. Vamos a ir a la palabra de Dios y ella por sí misma nos va a explicar lo que quiero darle a entender en esta mañana. Segunda a los Corintios 4 y versículo 7. ¿Lo tiene? Dice así: pero tenemos este tesoro ¿en dónde? En vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa ¿de quién? De Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si usted hubiese leído desde el capítulo 3 inclusive, usted en casa lo puede leer, acuérdese que siempre acostumbramos dejarle una tareita que tiene que ver con el tema. Si lee desde el capítulo 3, se dará cuenta que el apóstol Pablo está hablando de su ministerio, ¿sí? Dice un montón de cosas allí acerca de su ministerio y de una manera muy modesta y muy humilde, él está diciéndole a la gente de cómo ha podido servirle a Dios, cómo Dios lo ha respaldado, cómo Dios lo ha ayudado con la gente, cómo ha podido predicar, cómo Dios ha respaldado la palabra que él predica. Y cuando está diciendo esas cosas, entonces introduce el verso 7 del capítulo 4, que fue el primero que leímos. Y ese versículo 7 empieza diciendo, pero, ¿sí?
Es la primera palabrita que aparece en el verso 7 del capítulo 4. ¿Cuál es? Pero. El pero indica que viene hablando de algún tema, que ha dicho algunas cosas y que en algún momento dice, pero, para que uno le ponga atención. ¿Qué es lo que viene diciendo? Lo que ya le dije, que él ha podido servirle a Dios, que le ha ido bien, que ha podido predicar la palabra y que ha sido respaldado. Pero luego en el verso 7 dice, hermanos, pero yo reconozco que ese tesoro del Señor está metido dentro ¿de qué? De vasos de barro. Y esa frase debe llamarnos la atención porque esa es la que habla de nuestra fragilidad, ¿sí? Uno puede tener éxitos, conquistar muchos logros, títulos académicos, tener dinero, hacer parte de una buena familia, alcanzar logros en la vida ministerial, pero no se le puede olvidar que todos esos tesoros, y en especial el tesoro de Cristo, está metido es en un vaso de barro. ¿Y quiénes somos los vasos de barro? Usted y yo, seres humanos de carne y hueso, que lloramos, que sentimos, que nos desvanecemos a veces, ¿cierto que sí? Que nos derretimos ante ciertas dificultades y ahí nos damos cuenta que somos frágiles, que somos débiles, por llamarlo de alguna manera, somos de esos vasitos de cristal, muy bonitos, lindos, hermosos, pero usted no lo puede golpear, porque ¿qué le pasa? Se quiebra. Así somos los seres humanos, o sea, muy bonitos, momentos en los cuales brillamos, se nos ve el éxito en nuestra vida, pero a veces es necesario que ese vaso reciba golpecitos para que entienda que no es él el fuerte, sino el que habita dentro de él, que se llama Cristo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Dice, hermanos, mire, me ha ido bien en el ministerio, pero no se me olvida que yo tengo este tesoro en vasos de barro, ¿sí? Alguna vez le contaba que los vasos o las vasijas de barro, porque ahí cuando habla de vasos de barro no se refiere tanto a un vasito pequeñito, como lo entendemos nosotros. Se está refiriendo a vasijas de barro, grandes. Y alguna vez le contaba que las vasijas de barro en la antigüedad la usaba la gente para meter cosas valiosas. No existían los bancos, no existían las cajas fuertes, había más honestidad, obviamente, no robaban tanto como ahora. Entonces la gente, ¿qué hacía? Envolvía sus tesoros, sus cosas valiosas en un trapito, en alguna tela, ¿y dónde los metía? En una vasija de barro. Y entonces la vasija como que adquiría un nuevo valor. Uy, ya valía mucho, pero no es que la vasija valga mucho, es que lo que hay adentro es lo que vale. La vasija sigue siendo vasija, débil, frágil, se puede quebrar, y lo que le dio el valor es lo que se introdujo dentro de ella. Eso pasó en usted y en mí cuando conocimos del Señor. ¿Somos valiosos ahora? Sí. ¿Somos de estima? Sí. ¿Dios nos permite brillar muchas veces? Sí. Pero no podemos olvidarnos que el valor nos lo dio Dios. Lo que hay dentro de nosotros es lo que nos ha dado el valor. Y por eso dice, pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. El vaso de barro seguirá siendo frágil, seguirá siendo débil. Pero si mantiene los pies en la tierra y si es consciente de que es un vaso de barro, no se olvidará de que tiene que depender del Señor todos los días de su vida. ¿Cuántos tenemos eso claro? Amén. Sigue diciendo el versículo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y dice, ¿para qué?
¿cierto? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Escuche esto que le voy a decir. Allá hay otra palabra clave que es excelencia. Y la excelencia se podría traducir allí como esplendor o brillo, ¿sí? Entonces está diciendo que él reconoce que el tesoro de Cristo está metido en él, que es un vaso de barro, para que el brillo, para que el esplendor de las cosas que se ven en su vida no sea de él, sino de quién, de Dios. Dicho de otro modo, que el brillo y el esplendor que a veces sale de nuestra vida no se le atribuya al ser humano, sino que se le atribuya ¿a quién? Al Señor. Yo jamás podría olvidarme que cada vez que predico y que puedo sentirme satisfecho, ay, qué bueno, salió una buena palabra. Yo no puedo olvidarme que fue ¿quién? Fue Dios. Se lo he dicho muchas veces, el día que me olvide de eso, estoy perdido. Tengo que siempre reconocer que ese brillo lo da ¿quién? Lo da Dios. El que te da el poder para hacer riquezas, ¿quién lo da? Dios. El que le da al joven, al hermano y a la hermana la sabiduría para que le vaya bien en sus estudios, ¿es quién? Es Dios. El que nos permite perdurar en el mundo de los negocios por mucho tiempo y que nos vaya bien, ¿quién es el que nos permite eso? Dios. El que da el éxito con los hijos, ¿quién es? Dios. No podemos olvidarnos de que definitivamente es el Señor. Para que la excelencia, para que el esplendor, para que el brillo que sale de mi vida no se le atribuya a mi propia vida, sino al Señor. Ahora, sigue diciendo el pasaje, ya en el versículo 8, pareciera que cambiara la temática, pero resulta que no, sigue hablando de lo mismo. Mire lo que dice en el 8, que estamos, ¿cómo estamos? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Detengámonos allí. ¿Por qué empieza a hablar el apóstol Pablo de tribulaciones, de problemas, de persecuciones? Podría pensar uno que como que cambió de tema abruptamente. No, está hablando de lo mismo. Si usted sigue leyendo todo el capítulo se va a dar cuenta que habla de lo mismo. Pero ¿a qué se refiere cuando mete esto de las tribulaciones y los problemas? Que cuando a nosotros se nos olvida que somos vasos de barro, se nos olvida nuestra fragilidad, Dios empieza a permitir lo que ahí dice. Dios empieza a permitir las tribulaciones. Dios empieza a permitir las angustias, los problemas, los momentos difíciles de la vida, para que volvamos a entender que somos vasos de barro y que somos frágiles. Por eso le dije en el título, si me olvido de mi fragilidad, Dios se encarga ¿de qué? De recordármelo, ¿sí? Como cuando el hijo empieza a decir en la casa, no papá, yo ya me puedo mandar solo, ¿sí? Hijo, ¿cómo así? Sí, yo ya puedo ser independiente, dice el joven. Y un papá sabio empieza a decir a su hijo, bueno, vamos a ver. Entonces le empieza a quitar privilegios, le rebaja el dinero que le daba, para que al final ese hijo llegue a la conclusión que necesita de ese papá y de esa mamá. Y eso pasa muchas veces en la vida espiritual. Uno se olvida de que en todas las áreas depende del Señor. Uno se olvida de que es frágil, de que es débil, que sin Dios es nada. Y por eso es que Dios empieza a permitir las dificultades, los problemas,
para que en esas dificultades levantemos la cabeza nuevamente al Señor y reconozcamos que definitivamente es Él. En esos dos versículos, quiero que vuelva y los mire, dice en el 8, lo primero que dice habla de tribulaciones. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué son las tribulaciones? Los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos que producen tristeza en vez de alegría. Y él utiliza una frase donde dice, estamos atribulados, ¿pero en qué? En todo. Como esos momentos donde usted dice, pastor, es que todo se me vino encima. ¿Cierto? Hay ocasiones donde no se viene uno ni dos problemas, sino ¿cuántos? Todos. Y uno dice, oiga, es que todas las áreas están en crisis, pero Dios lo permite por alguna razón. O sea, jamás debemos olvidarnos que algún propósito tiene Dios cuando está permitiendo esa situación. Y por eso el apóstol Pablo, guiado por Dios, dice, mire, estamos atribulados en todo, mas no estamos ¿cómo? Angustiados. Yo lo podría decir de otra manera, no me he dejado amargar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estoy en tribulación, pero no me he dejado que la amargura me coja. ¿Por qué? Porque sé que yo tengo un tesoro en vasos de barro y que simplemente la tribulación busca que yo recuerde que dependo siempre del Señor. Luego dice, en apuros, ¿más qué? Mas no desesperado. ¿Qué podría ser un apuro? Pongamos ejemplos de un apuro. ¿Qué será un apuro? Bueno, exacto, una urgencia. Algo que necesita de una solución pronta. Uy, mañana hay que pagar tal cosa. El ejemplo que siempre le pongo cuando el recibo de las empresas llega y llega con un dibujito muy especial, ¿cierto? Una tijerita. Cuando llega la tijerita uno sabe que está en apuros, ¿cierto? Porque no pagó el primer mes y ya si se demora unos cuantos días le cortan, eso es un apuro. Cuando alguien se enferma y el médico viene y le dice a uno, mire, a su familiar hay que comprarle esto ya, eso no espera, eso lo tienen que comprar ya y no hay ¿qué? No hay plata. Ese es un apuro, algo que necesita de una solución pronta, ¿cierto? Usted y yo hemos tenido esos accidentes en casa, por ponerle un ejemplo, que se daña la chapa de la puerta, por ponerle ese ejemplo. Y pues uno sabe que si es una de adentro, de por ahí de un cuarto, pues no hay problema, ¿cierto? Están dentro de la misma casa. Pero si se dañó la de la puerta que da a la calle, usted sabe que no la puede dejar así. Usted sabe que tiene que comprar la chapa. Ese es un apuro, algo que tiene que solucionar ya. Pero esos apuros Dios también los utiliza, voy a utilizar esta frase con todo el respeto, con esos apuros Dios como que nos hace presión en el cuello y nos ahorca un poquito para que uno diga, ay, me estaba olvidando del Señor. Me estaba olvidando de que soy un vaso de barro. Me estaba olvidando de que soy frágil. Porque lo contrario a saber que soy frágil es volverme autosuficiente. Y uno tiende a eso. ¿Cuántos aquí a veces nos ponemos autosuficientes? Uno lo hace, yo creo que todo ser humano. Todo lo he solucionado, yo puedo, yo soy capaz, se le olvida. Pero viene Dios y le trae esas situaciones que no dan espera, que hay que solucionarlas ya. Para que uno ahí sí diga, ¿qué es lo que dice? Ay, Dios, ayúdame, te necesito. Y ahí se utiliza la frase, solo tú. Solo tú. Porque cuando uno todo lo está solucionando, no dice solo tú.
No, pero cuando están apuros uno dice, Señor, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes solucionar. Luego dice en el verso 9, otra clase de problemas. Perseguidos, mas no desamparados. Sí, habla de otro tipo de problema cuando nos persiguen, cuando los demás nos atacan, cuando los demás nos hacen la guerra, cuando hay persecución, así sea con la lengua, porque no necesariamente es que me estén persiguiendo unos enemigos para matarme, no, a veces hay persecución para dañarle a uno la buena honra, para dañarle la buena reputación que tiene con la familia, por ejemplo. Y Dios lo permite para tratar con nuestro orgullo y para recordarnos que somos frágiles. Pero el apóstol Pablo dice que aunque estamos perseguidos, no nos sentimos ¿cómo? Desamparados. Pero ¿por qué no me siento desamparado o solo? Porque reconozco que el único que me puede ayudar es el Señor. Hablando de otro tema en estos días, le ponía el ejemplo de los niños pequeñitos. Ese ejemplo lo pongo mucho. Y es cuando el niño empieza a tener independencia, ¿cuál es la frase que usa? Yo cholo, papá. ¿Sí? Le dice, deme la mano. ¿Y qué dice él? Yo cholo, y le hace fuerza y se le zafa de la mano. Pero si viene un perro a morderlo, ¿qué hace el niño? Ahí sí se devuelve a la... ¡Ay, papá! Cargue, ¿cierto? Ahí sí reconoce que en esa persecución necesita de su papá. Y por eso es que en nosotros Dios permite muchas veces eso también, para recordarnos quiénes somos. Hay un verso que dice, ahora lo mencionaba en la oración, dice, ¿te acuerdas de que somos polvo? Dice un pasaje de la Biblia. Dice que Dios se acuerda de que somos polvo. O sea, refiriéndose a que Él se acuerda que somos hechos de la tierra, que somos terrenales, no somos angelitos. Dios nos creó, pero somos terrenales. Y por eso somos frágiles, por eso somos débiles. Así que cuando venga la persecución, preguntémonos por qué lo está permitiendo Dios. Es por algo, hay alguna razón, hay algún propósito. ¿De qué me he olvidado? ¿Será que necesito otra vez decir, ay Señor, solo tú, para que en medio de la persecución no me sienta desamparado? Porque es lo que está diciendo la palabra. Y verso 9 al final, hay otra frase, dice, derribados, pero no destruidos. Ojo con esto que le voy a decir. ¿Permite Dios que a veces seamos derribados? Según lo que está diciendo ahí, sí. ¿Permite Dios que a veces tengamos tropezones? Sí. Pero la ventaja es que dice, derribados, pero con la seguridad de que no estamos destruidos. O sea, una cosa es estar caído y pensando que ahí me voy a quedar. Y otra cosa es haberme caído, pero tener la seguridad que no estoy muerto, que tengo un Dios muy grande, el Todopoderoso, y que Él me levanta. Por eso el apóstol Pablo puede decir, sí, a veces me he sentido derribado, pero aunque estoy derribado, no destruido. Herido y repelado, me vuelvo a levantar y sigo adelante. ¿Y por qué a veces Dios permite esos tropezones y esas caiditas? Nuevamente para lo mismo, para que recordemos que somos frágiles, que somos débiles, ¿cierto? A veces los papás, sabiamente, en muchas ocasiones llegan y dicen, déjelo, ¿cierto? Dicen del niño, el mismo que dijo ahora yo cholo. Entonces a veces dice, déjelo a ver qué le pasa.
Y cuando el niño de pronto se cae, ¿a quién mira? Al papá, papá, me caí. Entonces ahí aprovecha el papá y le dice, si ves, me tienes que poner cuidado, no puedes correr solo, te vas a caer. Lo mismo sucede con Dios, a veces permite que caigamos, pero para que lo miremos a Él. Y para que Él nos diga en ese momento, mira, yo soy el único que te sostengo, yo soy el único que te doy la luz, yo soy el único que te levanto, tienes que depender de mí todos los días de tu vida. Amén. Entonces, que eso no se nos olvide, que los tesoros de Dios los tenemos en vasos de barro. Que si nos olvidamos de la fragilidad, hay un Dios sabio que se va a encargar de recordarnos esa fragilidad. Sigue diciendo luego el versículo 10. Quiero que lo mire nuevamente, ya lo leímos, pero repitámoslo. Dice, llevando en el cuerpo siempre, con esa palabra, llevando en el cuerpo cada cuánto, siempre, y por todas partes. Está hablando del cuerpo y dice que siempre y que por todas partes. ¿Qué es lo que llevamos? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, esas tribulaciones, esas persecuciones, esos apuros, esas caídas que tenemos a veces, lo que hace es producir en nuestro cuerpo unas marcas de la muerte ¿de quién? De Jesús. Usted sabe que hay varios versículos de la Biblia que dice que el Hijo de Dios tiene que ser participante de los sufrimientos de Cristo. ¿Sí lo ha leído? Entonces me va a tocar ir a crucificarme físicamente. No. Usted sabe que se refiere a que en la vida vamos a tener momentos difíciles, momentos de sacrificio, momentos de esfuerzo, momentos duros, pero siempre que pasemos por esos momentos no vamos a decir Dios me dejó, Dios se olvidó de mí, sino que vamos a decir no, es Dios que está poniendo en mi cuerpo sus marcas, las marcas de su muerte, para que yo sea partícipe de los sufrimientos que Él tuvo por mí. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Pero nuevamente ahí recuerdo que dependo ¿de quién? Del Señor. Note algo que acaba de venir a mi mente. Cuando el mismo Señor Jesucristo estuvo en la cruz, mencionó varias frases, pero una de las que más me gusta y más me llama la atención es cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se sintió solo? Sí. ¿Vio la cosa dura? Sí. ¿Estaba sufriendo? Sí. Y ahí había mucha gente. Los discípulos estaban allá abajo, la mamá estaba por allá abajo, hablando terrenalmente. Autoridades, discípulos, no me refiero a los apóstoles, sino otros discípulos que los seguían, que escuchaban la palabra, pero ¿podían hacer algo por él? No. Y fue allí donde dijo, ay Señor, siento como que estoy solito, como que me desamparaste. Y en el caso de Jesús, hago la aclaración, no es que a Él se le hubiera olvidado, porque en todo el desarrollo del ministerio terrenal de Jesús, usted ve que siempre depende ¿de quién? Del Padre. En todo momento decía, es que yo no trabajo por mi propia cuenta, sino que trabajo para el Padre. Decía, yo no hago mi voluntad, sino la del Señor. Decía, es que yo no predico lo que yo quiero, sino lo que me dice el Padre. Siempre dependió del Padre, pero en esa ocasión difícil vuelve y queda constancia de que en la humanidad uno muchas veces va a sentir que está solo, pero cuando está solo es cuando reconoce que solo le queda el Señor,
y que el único que le ayuda realmente es ¿quién? Es el Señor. Porque para que veamos al Hijo de Dios, Jesucristo mi Salvador, en la cruz decir, ay Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque la cosa era difícil, ¿sí? Pero Él está reconociendo que necesita del Padre Celestial. De esa misma manera usted y yo necesitamos a veces de esas marcas, ¿sí? Y pienso en algo, vuelvo al ejemplo del niño, ¿sí? Yo le he contado, yo tengo en mi cuerpo ciertas cicatrices y algunas de esas cicatrices me recuerdan, ¿sabe qué? Que no le puse cuidado a papá. Que cuando papá decía, cuidado, por ahí no se tire, por ahí no monte en la bicicleta, por ahí no camine. Yo seguía y luego ¿qué me pasaba? Me caía. Entonces, esa marca que quedó me está recordando una lección y me está recordando que dependo de mi Padre, bueno, en este caso, en el Padre terrenal, que ya en mi caso no está, pero me recuerda que yo me olvidé de una enseñanza, que yo no puse cuidado a una orden. Y en el caso espiritual también Dios permite marcas. ¿Cuántos tenemos marcas que nos ha dejado Dios en nuestra vida? Lo importante es que uno se acuerde de qué lección le dio Dios con esas marcas. Porque posiblemente si se me olvida, tiene que venir otra marca. ¿Sí me hice entender? Si a uno se le olvida, ay, verdad, esto que me pasó en la vida espiritual fue porque no le obedecí al Señor. Si se nos olvida, Dios se va a encargar de repetirme lo que un día me enseñó. Amén. Leamos el versículo 11 y 12 y luego seguimos leyendo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros ¿qué? La vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y escuche este versículo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, ¿qué le pasa? Se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Habría mucho que decir de ahí, pero le voy a resumir con unas 2 o 3 frases más. Por allá en el versículo 10 y 11 mencionó que tenemos marcas de la muerte de Cristo, porque la única manera de participar de la vida de Cristo es que primero hayamos participado ¿de qué? De su muerte, de su sufrimiento. ¿Sí lo captó? Ahí está claro. Ahí dice, para que la vida de Cristo se manifieste en sus vidas. La única manera en que se manifiesta la vida de Cristo en mi vida es cuando yo permito también que las marcas de su muerte vengan a mi vida. Y así se manifiesta luego la vida del Señor. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Yo creo que en otras oportunidades hemos leído
ese capítulo cuando él habla de los sufrimientos, ¿cierto que sí? Y no fueron pocos, obviamente no comparados con los del Señor Jesucristo, pero sufrió bastante. Habla la Biblia de que el apóstol Pablo sufrió naufragios por predicar la palabra, dice que estuvo en peligro de ladrones, gente de la nación, gente extranjera, estuvo en cárceles, fue azotado varias veces, pasó ¿por qué? Por hambre, por desvelos, pero en todo eso él reconocía que era Dios manteniéndolo controladito. Voy a usar esa frase. Y yo no sé si usted reconoce que necesitamos a veces ser controladitos por el Señor. ¿Sí? Decía esta semana también, a uno a veces se le dispara la aguja. Yo creo que comprendemos esa frase. A mí a veces se me dispara, y cuando se me dispara la aguja y como que me estoy desequilibrando, Dios utiliza cosas para darme el tate quieto y mantenerme en control. Porque el ser humano es muy dado a eso, a descontrolarse. Y eso es una evidencia de la autosuficiencia también. Cuando nos volvemos autosuficientes nos vamos descontrolando. ¿Y qué hace Dios? Viene y permite la prueba para mantenernos controladitos. Es lo que sucedía con el apóstol Pablo. Él lo reconoce y él dice, no, esa es la manera de Dios mantenerme controlado, mantenerme a raya, que yo no me salga de los límites del Señor. Así que Él se encarga de recordarnos nuestra fragilidad. Y para no alargar el asunto, dice en el versículo 17 y 18, perdón, 16 y 17, que cuando vengan las tribulaciones no podemos desmayar. Dice el versículo 16, por tanto no desmayamos. Y que aunque sintamos que el hombre exterior, o sea el cuerpo, se va ¿qué? Se va desgastando. ¿A cuánto se nos está desgastando el hombre exterior? Lo reconocemos, ¿cierto que sí? Y eso también nos hace pensar que somos frágiles. Somos frágiles. Las enfermedades nos recuerdan que somos frágiles. Los dolores nos recuerdan que somos frágiles. Cuando uno siente que no tiene las mismas fuerzas de antes, uno recuerda que es frágil, que es débil. Pero vuelve a esta palabra y dice, Señor, no puedo desmayar porque aunque mi hombre exterior se vaya desgastando, siento que el hombre interior, que mi espíritu se va ¿qué? Renovando de día en día. O sea, podríamos decirlo de esta manera, todos los días se va renovando el hombre interior. ¿A cuánto se nos va renovando? ¿Cuántos realmente, o sea, hermano, con sinceridad podemos decir que hoy nuestro espíritu es más fuerte que hace 1 o 2 años? Que somos más maduros. El cuerpo se ha desgastado, pero el espíritu sí tiene que estar más fuerte. Si no ha sido en vano las marcas de la muerte del Señor, pero yo sé que no ha sido en vano. Uno siente más fuerte su espíritu. Y luego dice en el 17 que esa leve tribulación momentánea, o sea, los problemas, las persecuciones, los apuros, lo que habló hace un ratico, dice, esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, a la gente que no tiene a Dios, los problemas, ¿qué le produce? Bueno, lo amargan, les produce amargura. ¿Qué más les produce? Ganas de morir, y algunos lo hacen. Y usted escucha que la gente dice, ay no, lo único que yo quisiera es morirme. Ay, que me diera algo y de una vez me muero. Pero aquí el Señor dice a través del apóstol Pablo
dice que esa leve tribulación momentánea, las cosas por las que pasamos en esta tierra, no debe producir amargura, no deben producir ganas de morir, no deben producir ganas de suicidarse, sino que deben producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Diciéndolo de otra manera, entre más sufro, más siento la gloria de Dios sobre mi vida, más siento el esplendor de Dios, más siento que soy mejor hijo de Dios, que estoy más cerca del cielo, que estoy agradando a Dios. Eso hay que sentirlo. Y si uno vive de esa manera, uno va a entender que todo lo que le pasa tiene un propósito del Señor. Amén. Y luego dice en el 18, no mirando a nosotros, ¿cuáles cosas? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, uno el final con el principio. Al principio dijimos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y este último versículo que leímos, que es el último de ese capítulo, dice que las cosas importantes son ¿cuáles? Las que no se ven. Las que no están a la vista del ojo humano, esas son las importantes porque esas son eternas. ¿Y por qué le digo que el final lo uno con el principio? Porque en el versículo 7 decía que en la vasija de barro hay metido ¿un qué? Un tesoro. ¿Qué se ve a la vista? La vasija. El tesoro no se ve es la vasija. Pero ¿qué es lo eterno? ¿La vasija o lo que hay dentro de la vasija? Lo que hay dentro de la vasija. Entonces por eso termina el versículo diciendo, no le ponga tanto cuidado a las cosas que se ven, póngale cuidado a las que no se ven, porque las cosas que no se ven son las eternas. El poder de Cristo que hay dentro de mí no se ve, pero es eterno. La felicidad, esa no se ve, no, pero es eterna. La paz que Dios da, no se ve. Si se viera, yo le he puesto mucho ese ejemplo, se podría vender en el supermercado, tarritos de paz. Y en la iglesia venderíamos coquitos llenos de paz, pero no hay, no se ve. Eso no se puede agarrar así con la mano, tangiblemente, pero es algo eterno. Así que recuerde siempre que lo que nos da el valor es saber que tenemos dentro los tesoros del Señor, que dependemos totalmente de Dios, que jamás podemos olvidarnos que somos frágiles y débiles, y que si se nos llega a olvidar, ¿qué va a hacer Dios? Él nos lo va a recordar. ¿Con qué? Con apuros, con tribulaciones, con persecuciones, con situaciones difíciles, para que queden las marcas y uno diga, ay, me acuerdo, por no haber obedecido al Señor. Pero en todo eso siempre vemos el amor del Señor. Amén. Vamos a orar a Él y vamos a darle gracias. Quiero que un momento, si lo puede hacer, levante sus manos a Dios y le dé gracias. Dígale, Señor, gracias por fijarte en este vaso de barro. Gracias, Señor, por depositar dentro de nosotros tus tesoros, Señor. El más grande de ellos, saber que tú vives dentro de nosotros, saber que contamos con tu presencia. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo, Señor. Gracias por todas esas cosas que no se ven, pero que son eternas. Gracias por la paz, por el gozo. Gracias, Señor, por la seguridad de que somos salvos. Gracias por el privilegio de saber que
Cristo está impreso dentro de nuestro corazón. Señor, que jamás se nos olvide que los seres humanos somos vasos de barro. Somos débiles, somos frágiles, Señor. Somos como los vasitos de cristal, con un golpe fuerte nos quebramos, Señor. Y cuando se nos olvida esa fragilidad, tú tienes que venir y recordárnoslo, Señor. Traes apuros, tribulaciones, problemas, persecuciones, para que ahí volvamos a recordar que definitivamente dependemos del Señor. Levantamos las manos a ti, Señor, reconociendo que dependemos de ti, que sin ti somos nada, Señor, que todos nuestros éxitos, que todas nuestras conquistas terrenales, que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos ganado ha sido por tu misericordia, Señor. No porque lo merezcamos, no porque nosotros seamos superhéroes, es porque simplemente tú así lo has querido, por tu misericordia. Gracias, 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 Papá Dios, que nunca nos soltemos de tu mano, sino que siempre digamos: por más grande que esté, por más edad que tenga, por más experiencia que tenga en la vida cristiana o en la misma vida terrenal, por más experiencia que tenga en el ambiente académico, en el ambiente ministerial, en el ambiente de los negocios, nunca podemos olvidarnos que dependemos del Señor y que lo que le da el valor a los vasos de barro es el tesoro que hay por dentro. Gracias, Señor. Y